que podemos estar reunidos nuevamente hoy, miércoles. Estamos tomando todas las medidas, y perdone que lo diga así, de seguridad debido al incidente que tuvimos el día domingo. Vergonzoso, realmente vergonzoso que personas entren específicamente a dañar una reunión. Nosotros no estamos haciéndole daño a nadie, estamos teniendo un estudio de la palabra, y que personas hayan entrado a propósito a destruir, eso realmente es vergonzoso. Pero sabe lo que muestra: dos cosas. Muestra el corazón humano. No nos extraña nada. O sea, ya nada tenemos que admirarnos en cuanto a ese tipo de cosas. Pero también muestra cómo el diablo quiere estorbar la iglesia del Señor. Así que, mis amados hermanos, no es de extrañarnos, y vamos a tomar ciertas medidas de cuidado. Por eso el chat está cerrado, por eso también estaremos viendo qué personas entran. Y el favor grande que yo le quiero pedir, y esto no se lo tome personal ni nada de eso, queremos que usted prenda su cámara, queremos verlo, porque el domingo pasado las personas que hicieron este daño, por el cual oro por ellos para que Dios tenga misericordia, estaban escondidos en el anonimato. El que hace algo malo siempre se va a las tinieblas, no se olvide de eso, la Biblia dice eso. Entonces algunos hermanos los domingos no abren su cámara, y está bien, puede que se haya levantado tarde, puede que no se haya peinado, pero yo me hago una pregunta. Cuando ya volvamos a la iglesia, ¿van a ir así? Mírenme, ¿van a ir así? Para que nadie los vea, que queremos verlo. Por eso contratamos más de... Ya estoy viendo que Hugo Vaquero me va a decir: pastor, quédese con la bolsa mejor. Contratamos el servicio de Zoom, y la iglesia lo está pagando para poder verlo, para tener comunión. Si no hubiéramos seguido como estábamos antes, simplemente por YouTube. Así que, mi amado hermano, en lo posible trate de prender su cámara para que así identificamos a alguien que no conocemos, porque lo del domingo fue bastante vergonzoso. Escribieron muchas cosas insultantes para nuestro hermano Jaime. Va a ser inolvidable su primera vez en la predicación. Y algunos hermanos me escribieron diciendo: dígale al hermano Jaime que muchas gracias, que Dios lo usó. Y es bueno que usted también, cuando lo vea por ahí, dígale al hermano Jaime: gracias, Dios te usó, porque hubo muchas cosas ofensivas para él que nosotros como iglesia no podemos permitir en nuestro hermano en Cristo, y damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Jaime. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Sabe que estamos llegando al término del sufrimiento de los primeros cristianos en el libro de los Hechos. Usted ya lo sabe, que este ha sido nuestro versículo lema, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Dice, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese ha sido nuestro versículo lema. Y el miércoles pasado usted pudo ver el contexto en donde está escrito este versículo. Pablo casi muere apedreado por predicar el evangelio, y él dice estas palabras. También nuestro versículo para memorizar el día de hoy, ya nos quedan este miércoles y el próximo, y ya luego, cuando comencemos un nuevo estudio, regalaremos el libro del apóstol Pablo de John MacArthur para todo aquel que haya memorizado todos los versículos. El de hoy es Hechos 27-25. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ese es el versículo para memorizar el día de hoy. A partir del miércoles 17 de junio, en nuestro estudio bíblico, tendremos el tema Conociendo a Jesús. ¿Por qué necesitamos conocer a Jesús? ¿Por qué necesitamos saber cómo Él piensa, lo que habló, lo que dijo, lo que actuó, lo que no actuó? Porque Él es nuestro Señor y Salvador, y Él es nuestro Dios, y Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Si usted quiere imitar a alguien, si yo quiero imitar a alguien, usted tiene que imitar a Cristo. Y Pablo dijo en Filipenses 3:10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegándose a ser semejante a él en su muerte.
Es por eso, mis amados hermanos, que le animo. Vamos a conocer a Jesús. Vamos a estar varios miércoles, varios meses conociendo a Jesús. ¿Jesús es Dios? Bueno, vamos a saber por qué decimos que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová dicen que no es Dios. Nosotros afirmamos que sí. Jesús es santo, no pecó. Jesús era humano, tuvo sed. Si era Dios, ¿cómo tuvo sed? Todas esas cosas las podremos ver a partir del miércoles 17 de junio, que le invitamos a participar. Hoy comenzamos a ver, hoy y el próximo miércoles terminaremos este estudio de los sufrimientos de los primeros cristianos en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque en este tiempo de pandemia muchas personas están sufriendo o cristianos estén pasando momentos difíciles y dicen, no, soy el único que estoy sufriendo, somos los mártires, somos las víctimas. Es por eso que hemos visto cómo la iglesia de Cristo ha sufrido y Dios usa el sufrimiento, Dios usa las pruebas y las dificultades para hacernos crecer y madurar. Y hoy comenzaremos a ver el viaje de Pablo a Roma. Como vimos la semana pasada, Pablo fue arrestado en Jerusalén y en Hechos 25:12 él dijo, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Eso significaba que el apóstol Pablo debía viajar a Roma, debía hacer ese viaje a Roma como prisionero. Y sabe, estaba orando y pensando, vamos a ver ese viaje que tuvo muchas dificultades. No fue un viaje de placer, pero quiero que usted me acompañe a ver la gracia de Dios en medio del sufrimiento. La gracia de Dios en medio del sufrimiento. Una palabra tan usada, la gracia de Dios, una palabra tan mencionada, una palabra que tanto se enseña, pero que a veces nosotros no discernimos o no entendemos lo que significa la gracia de Dios. La gracia de Dios en medio del viaje del apóstol Pablo. El viaje del apóstol Pablo fue un viaje terrible y difícil. Estuvo a punto de morir, pero la gracia de Dios lo sostuvo. Como la gracia de Dios lo sostiene a usted, me sostiene a mí, si usted y yo entendemos lo que significa eso. ¿Qué es la gracia de Dios? Muchos teólogos han tratado de definirla, simplemente significa el favor inmerecido de Dios. La ayuda inmerecida de Dios hacia nosotros. El Dios Todopoderoso desciende para ayudar a un pecador perdido y condenado, lo hace solo por gracia, es un favor inmerecido. Y muchas personas, muchos teólogos han tratado y han dividido la gracia de Dios así, para que usted la entienda. Muchos le llaman la gracia común de Dios. Y esa, la gracia común, es para todo tipo de personas. Inconversos, ateos, agnósticos, aquellos que están en pecado, homosexual, lesbianismo, todos ellos disfrutan de la gracia común de Dios. ¿Qué es la gracia común? Dice el Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Todo el mundo disfruta la gracia común de Dios, porque por eso están vivos, por eso respiran, disfrutan del aire, el oxígeno, la comida, pero también está la gracia especial de Dios. Y no es que sea una gracia más grande o mejor, ahora veremos la diferencia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia especial de Dios es solo para creyentes. ¿Y cuál es la diferencia? Una es mejor que otra, es más grande, es más abundante. Se la quiero explicar de la siguiente forma. La gracia común, ese favor inmerecido de Dios, el inconverso, la persona sin Cristo, no la ve, no la aprecia, no la valora, no la agradece y no la usa.
El inconverso vive porque vive, no ve la gracia de Dios en su vida. Como está ciego, está muerto en sus delitos y pecados, y es ahí donde aparece la famosa frase, los derechos humanos, es que yo tengo mi derecho. La persona inconversa no entiende que todo lo que tiene, lo que es, lo que puede hacer, es por ese favor inmerecido de Dios, y Dios se lo permite. Pero esa gracia especial del creyente, el creyente, la gracia de Dios, la ve en todo momento. Hay algunos creyentes que dicen, sí, por gracia soy salvo, pero de ahí la gracia se quedó ahí. No, la gracia está en todo momento en mi vida. El que usted esté aquí en esta noche, sentado, el que usted esté escuchando y aprendiendo, es por gracia, es el favor inmerecido de Dios. El que yo esté aquí sentado escuchando la palabra, el que usted tenga un alimento, el que haya encontrado el trabajo, el que esté respirando, el que esté viendo, el que tenga salud, el que esté junto a su familia, el que tenga un techo. Eso es la gracia de Dios, es un favor inmerecido hacia usted. Lo único que usted y yo merecíamos era el infierno. El creyente la ve en todo momento, la aprecia, la valora, la agradece y sobre todo la usa. La gracia de Dios trae fortaleza en mi vida. Es ese favor. Es por eso que 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Usted aquí tiene tres cosas fundamentales sobre lo que estamos hablando del sufrimiento. ¿Qué tiene en primer lugar? Al Dios de toda gracia, mírelo. En segundo lugar, tiene el padecimiento por un poco de tiempo. Y en tercer lugar, tiene el propósito del sufrimiento, que perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es por eso que el apóstol Pablo supo lo que es experimentar la gracia de Dios en su vida. Ya conoce este versículo, que en el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame. Y el apóstol Pablo dice que está rogando. Y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar, lo único que te voy a decir es que te apoyes en mi gracia. Bástate de mi gracia, apóyate, fortalécete en mi gracia. Es por eso que este viaje del apóstol Pablo desde Jerusalén, desde Cesarea específicamente, es hasta Roma. Y no es un viaje, un crucero, no es un viaje de placer donde el apóstol Pablo va tirado atrás, comida todo el día, las piscinas, los paisajes. Él va como un prisionero. Y ese viaje, se alcanza a ver en este mapa, él sale desde Jerusalén y recorre todo ese lugar hasta llegar finalmente a Roma. Y en ese viaje, en ese trayecto, le suceden sin número de situaciones, pero en todas nosotros vamos a ver la gracia de Dios. Y es para que usted aprenda, mi hermano, para que yo aprenda a ver la gracia de Dios. Hay muchos creyentes que no ven ese favor inmerecido. Creen que tienen derechos, creen que se merecen esas cosas, creen que se lo han ganado. Mi amado hermano, es toda la gracia de Dios en su vida. Y es por eso que comenzaremos este viaje. Y veremos algunas situaciones en donde usted y yo podremos observar la gracia de Dios, ese favor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 27, versículo 1. La gracia de Dios en el viaje del apóstol Pablo. Mi amado hermano, el inconverso no lo ve, no lo distingue la gracia, no la agradece, no la percibe, no se apoya, porque es una persona que está muerta espiritualmente. Dice versículo 1 de Hechos 27, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos de otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de Augusta.
Fíjese, mi amado hermano, que Pablo va como prisionero. Va como prisionero a Roma. Fíjese, mi amado hermano, que la Biblia nos relata acá que lo entregaron junto a algunos otros presos. Muchos de esos presos eran presos políticos, de acuerdo a los estudiosos bíblicos, criminales, ladrones, personas que habían asesinos, y en medio de ellos iba el apóstol Pablo. Usted sabe que era inocente. Usted sabe que estaba preso ahí por la instigación de los judíos y porque algunos que trataron de enjuiciarlo también querían dinero. Y muchos de esos presos llegados a Roma se convertían en esclavos o se convertían en alimento para los leones o en diversión para el circo romano. Ahí iba el apóstol Pablo. Y la Biblia dice que lo entregaron a un centurión llamado Julio de la Compañía Augusta. Esa Compañía Augusta, como aparece ahí, era la Compañía Prima Augusta Itálica. Ese era el nombre completo. Y era como una policía secreta, como un escuadrón especial que cuidaba presos peligrosos. Ahí iba el apóstol Pablo. Y dicen los comentaristas que cuando se trasladaban los presos hasta el barco, ellos cruzaban por el medio de la ciudad y la gente se reunía al verlos pasar. Ahí iba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo comienza su viaje en Cesarea, Jerusalén, puerto. Y comienza este viaje que va a llegar a Roma. Y yo le invito a ver en esta noche la gracia de Dios en este viaje. Por favor, acompáñeme y apreciemos. Dice Hechos 27:2. Y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. ¿Ve usted aquí la gracia de Dios, un favor inmerecido en este viaje? Claro. Dios provee de 2 acompañantes para el viaje de Pablo hacia Roma. La gracia de Dios le permitió. ¿Cómo subieron ahí? ¿Cómo lograron entrar a ese barco? ¿Cuánto habrán pagado? ¿Cómo lo habrán hecho? La Biblia dice que 2 compañeros. ¿Ubicó cuáles son los 2? Porque ahí aparece solo Aristarco, macedonio de Tesalónica. Pastor Joaquín, ¿de dónde sacó usted que son 2? ¿Se fija la frase con nosotros? ¿Usted sabe quién es el otro? El doctor Lucas, el médico amado, como dice el apóstol Pablo. Vea aquí la gracia de Dios, ese favor. El Señor Dios Todopoderoso abrió puertas, proveyó en una forma milagrosa que estos 2 amigos de Pablo viajaran con él. No viajó solo. No es lo mismo viajar de prisionero solo a Roma que viajar acompañado. Y Aristarco era uno de esos hermanos que uno dice, para las que sirva. Dice Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco era un hombre que estuvo hasta preso con el apóstol Pablo. Aristarco era ese compañero de prisiones. Aristarco era ese hombre que la gracia de Dios usaba para brindar compañía, ayuda y apoyo. Si usted lo lee así nomás, si una persona que no conoce de la gracia de Dios lee y dice, bueno, iba con Lucas y Aristarco, qué bueno que no iba solo, qué suerte que tuvo. Mi hermano, nosotros no creemos en la suerte. Eso es la gracia, la soberanía de Dios proveyendo compañía. Aristarco siempre estuvo al lado del apóstol Pablo. Como le dije, era uno de esos creyentes para las que sea, que va a acompañar y que va a estar ahí, perdone la frase, donde las papas queman. Aristarco estuvo en el alboroto en Éfeso, ¿se acuerda? Cuando oyeron estas cosas, ¿ya?, se llenaron de ira, Hechos 19, gritando diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Cuando se formó todo ese lío, ¿quién estaba ahí al lado? Aristarco. Y luego, cuando Pablo decide ir rumbo a Jerusalén,
La Biblia dice en Hechos 24, y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco. Ahí estaba. Ese hombre era un instrumento de la gracia de Dios. ¿Ve usted la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo? Sí, claro, pero va preso a Roma, va rumbo a Roma. Sí, Dios permite el viaje, Dios permite ese sufrimiento, pero la gracia de Dios está ahí en medio de ese sufrimiento. En el tiempo que nosotros estamos pasando, difícil para algunos, económico, situaciones de enfermedad, familiares enfermos, desempleados, hay dos cosas que usted debe ver y entender. Una, debe ver la gracia de Dios. Un simple plato de comida es un favor inmerecido. Y un hermano de la iglesia, una hermana que lo llame para preguntarle cómo está, cómo le ha ido. ¿Sabe cómo se llama eso? La gracia de Dios. Mi hermano, abra sus ojos, aprenda a ver y a discernir el favor inmerecido de Dios. Sigamos. Hechos 27:3. Al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, ¿se acuerda quién era Julio? El encargado de llevar preso a Pablo, tratando humanamente a Pablo. Se le ablandó el corazón a Julio. Lo que pasa es que es una buena persona. En el fondo es una buena persona. Es un pecador, era un pecador. Y dice la Biblia que Julio lo trató humanamente. ¿Sabe lo que se llama eso? En todas las diapositivas, usted va a ver arribita en casi toda la gracia de Dios. ¿Quién hizo? ¿Quién puso en gracia a Pablo con Julio? Pablo era un prisionero respetado, era un ciudadano romano, no era un criminal, un delincuente, un asesino como los otros. Julio respetaba a Pablo, como lo veremos después en ese viaje. Lo trató humanamente. Hay personas, compañeros de trabajo, sus jefes, sus vecinos, algún cuñado, un tío, que es difícil y lo trata mal. Usted que ore. Y ore como Daniel, capítulo 1. Ponme en gracia, Dios, delante de esta persona. La gracia de Dios en la vida de Pablo. Y mire lo que dice el versículo. Le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Oh, dígame que no es el favor de Dios para Pablo. Prisionero, viajando a Roma. Probablemente no sabemos cómo va a terminar la vida de él. Él no sabía cómo iba a terminar su vida. Pero cuando llega a Sidón, a ese lugar, aparece un grupo de amigos, de hermanos en Cristo, y lo atendieron. Y Julio lo permitió. ¡Qué casualidad! ¡Uy, qué suerte! ¡Qué bueno el destino! Mi amado hermano, el Dios soberano ayudando al apóstol Pablo, poniéndolo en gracia. Yo no me puedo llevar con mi cuñado, no me puedo llevar con mi amigo, mi suegro. Ore, Señor, ponme en gracia. Dame tu favor delante de esa persona. Es por eso que nosotros no a veces, y perdón la otra, no usamos la gracia de Dios. Ese favor inmerecido está para ser usado. Está para ser nuestra ayuda en esos tiempos difíciles. Fíjese cómo hemos visto dos pequeños detalles que si nosotros los leemos así normalmente, los pasamos por encima y no vemos la gracia de Dios en su vida. Esta noche cuando vaya a dormir, ore con su esposa y quizás va a ver a sus hijos, a su cuarto y los ve dormir tranquilamente. Eso es el favor de Dios. Su casa del frío, el alimento lo tuvo, la ropa, puede estar sano, acostado junto a su esposa o solo. Eso es la gracia de Dios. No se acostumbre, mi amado hermano. Es por eso que a veces hacemos reunión de oración, acción de gracias. Mi hermano, ¿quién quiere dar gracias? Deberíamos pelearnos por dar gracias, porque ahí entenderíamos qué significa eso. La Biblia nos dice luego, versículo 14 del capítulo 27, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Pablo ha salido nuevamente de ese puerto, ya va rumbo a Roma, pero en ese trayecto aparece un viento huracanado. Para muchas personas es parecido a un tifón. Y dice Hechos 27:3
y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no muchos días después dio contra la nave. Imagínese usted, la frase ahí es un golpe fuertísimo, un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Literalmente es, nos entregamos. Los marineros, de acuerdo al relato bíblico, tratan de poner el barco en rumbo, pero no pudieron hacerlo. Y dice que nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Versículos 18 y 20. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, a tirar la carga al mar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Ha tenido usted alguna vez que ha perdido toda la esperanza? Ya perdí la esperanza, pastor. Ya no tengo más esperanza. No, mi trabajo, mi negocio, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, no, ya perdí toda la esperanza. Mi amado hermano, un creyente, un hijo de Dios, no debe decir, ya perdí toda esperanza. El doctor Lucas dice, ya perdimos toda esperanza de salvarnos. Pero vea la gracia de Dios. ¿Quiere ver otra vez la gracia de Dios, ese favor? Versículo 22 al 24. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cómo la ven? Habían perdido toda esperanza, pero Dios no. Dios seguía en control en medio de esa nave que ya se hundía en medio de esa tempestad y ese viento. Pablo le dice a la tripulación, porque se convirtió en un líder de la tripulación, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Fíjese cómo Pablo no pone énfasis en el ángel, sino en el Dios del ángel. ¿A quién sirvo? ¿De quién soy y a quién sirvo? No se olvide que la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que nosotros tenemos ángeles que nos sirven. La gracia de Dios. Dice Pablo, ¿y a quién sirvo? Por gracia sirvo. 1 Corintios 15:10, búsquelo después si quiere. Diciendo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mi amado hermano, ¿ve usted la gracia de Dios en esto? Toda esperanza, Dios de toda esperanza. Vamos al versículo 34 y 35. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Mira el apóstol Pablo como lidera ahí en el barco. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Oiga, iban tirando los víveres al mar para poder aligerar el barco y la carga. Y dice la Biblia que Pablo dirige esto. Muchos dicen que quizás parecido a una cena del Señor, pero que en ese barco había comida, había alimento. Mi amado hermano, su nevera, su despensa, tienen por la gracia de Dios. Tienen dinero para poder comprar por la gracia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, los creyentes damos gracias a Dios por los alimentos. La gracia de Dios nos permite disfrutar de los alimentos. ¿Cómo habrá sido este viaje para los demás prisioneros? Sin rumbo, sin nadie que los acompañara, que los ayudara, sin nadie que los cuidara. Claro, todos ellos quizás habrán visto, ¡uy, qué suerte! No, es el favor inmerecido de Dios, es la gracia de Dios con su vida.
la vida del apóstol Pablo. Vamos al último versículo para terminar en esta noche. Hechos 27, 41 al 43. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Ellos acordaron. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a los que pudiesen nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra. Ya están por llegar a la isla de Malta. Los soldados se ponen de acuerdo para matar a todos los prisioneros. Pero el centurión nuevamente se le ablandó el corazón. Sí, era muy bueno. Queriendo salvar a Pablo, les expidió este intento. Perdóneme que se lo repita otra vez, pero dígame, ¿cómo se llama eso? La gracia de Dios, el favor de Dios. Usted está vivo hoy. Yo estoy vivo hoy por el favor inmerecido de Dios. No es casualidad, no es la suerte, no es el destino. El plan soberano de Dios, el Dios que da la vida y quita la vida, lo tienen con vida a usted, mi amado hermano. ¿Se da cuenta cómo este viaje destino a Roma es totalmente distinto cuando usted ve la gracia de Dios? El creyente, el Hijo de Dios, debe ver la gracia de Dios. Debe discernirla, debe agradecerla, debe usarla. Ese favor inmerecido. Está pasando por un momento difícil ahora en cualquier aspecto. Bueno, escuche lo que le dijo Dios a Pablo. Bástate de mi gracia. Apóyate en mi gracia. Recurre a Él. Oh Dios, en sus oraciones, oh Dios, fortaléceme, dame de tu gracia, dame de tu fuerza, dame la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia. Apóyese en la gracia de Dios, mi amado hermano, porque necesitamos entender lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Permítame hacerle una pregunta en esta noche ya terminando. ¿Ve usted la gracia de Dios en su vida? ¿La discierne? ¿La entiende? ¿La agradece? ¿La usa? Porque si no es así, mi amado hermano, estamos en un grave problema y parecemos un inconverso que creemos que todo es suerte, destino, casualidad o es porque los merecemos. Las personas que viven haciendo protestas, ¿sabe cuál es su mayor frase? Es que tenemos derechos. Ellos, como son inconversos, no entienden que todo lo que tienen y lo que reciben es la gracia común. Permítame orar en esta noche ya para terminar este tiempo. Luego nuestro hermano Cornelio, si me escuchas, nos ayuda con algunos motivos de oración para ir terminando en esta noche. Padre, Señor, tu gracia, tu favor inmerecido es tan grande en nuestras vidas. Ese favor inmerecido. Lo único que merecía era el infierno por mi pecado. Pero hoy soy un pecador perdonado por tu gracia, porque Cristo es mi Señor y mi Salvador. Él murió y resucitó por mí. Soy salvo del infierno. Soy tu hijo. El Espíritu Santo mora en mi vida. Tengo tu palabra. Tengo salud. Tengo una familia. Tengo un techo. Tengo un alimento. Tengo un trabajo. No lo tengo. Señor, todo es por tu favor inmerecido hacia mi persona. Padre, permíteme ver, discernir y entender tu gracia. Y mientras usted está ahí con los ojos cerrados, mi amado hermano, hermana, quiero hacerle un llamado en esta noche a usted, si no está viendo la gracia de Dios en su vida. Si cree que todo es casualidad o se da porque se tiene que dar. Mi hermano, si usted ha dejado de ver la gracia de Dios en su vida, mi hermana también, es hora de decirle, Señor, perdóname porque no estaba viendo tu gracia. En esos pequeños detalles de este viaje, yo he visto tu gracia. Ahora permíteme verlos en mi vida. Señor, gracias por tu iglesia local de Pontevedra. Gracias por cada hermano o hermana. Señor, ayúdanos a ver y a discernir tu gracia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.